bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente de la Secretaría de Educación Pública para que desde casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de la asignatura de Ciencias y Tecnología Física de segundo grado en el tema Las reglas del movimiento. En este programa analizaremos de qué manera actúan las fuerzas y cómo es posible predecir sus efectos. También explicaremos el reposo y los cambios en el movimiento de los objetos, a partir de la interpretación de reglas relativas a la intervención de las fuerzas. Recordarán que, para cambiar el estado de movimiento de cualquier objeto, se requiere de la aplicación de fuerzas. Estas se producen por la interacción entre dos cuerpos, por ejemplo, al chocar pelotas, canicas o automóviles. Ahora bien, ¿se puede saber cómo serán los cambios del movimiento? En este programa observarán si esto es posible y de qué dependen los cambios. Los invitamos a observar el siguiente video que explica un primer caso en el que actúan fuerzas que están equilibradas. Tengan a la mano papel y pluma para que hagan sus anotaciones y guarden las actividades en su carpeta de experiencias para que más tarde la compartan con su familia y docente. Pero antes, ¿cómo se producen fuerzas en equilibrio? Mientras lo recuerdan, veamos el video. Todos estos objetos se están moviendo de una manera muy particular. Algunos con gran rapidez, otros se desplazan lentamente. Tan lento que su rapidez es cero. Están en reposo. Si observamos con atención, en ninguno de los casos la rapidez varía. Pero, ¿qué otra característica comparten estos objetos en movimiento? Se mueven todos en línea recta. Es decir, cada uno de estos cuerpos mantiene su estado de movimiento. La tendencia de los cuerpos a preservar dicho estado se llama inercia. De no ser por algún agente externo, todos los objetos seguirían en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme para siempre, como la nave espacial. En otras palabras, la inercia es la resistencia al cambio de estado de movimiento que presentan los cuerpos a dichos agentes externos. Galileo resumió estas ideas en el principio de inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que experimente una fuerza externa. ¿Les ha pasado que cuando viajan en un vehículo y éste se detiene bruscamente, fácilmente pierden el equilibrio? ¿Por qué ocurre esto? Lo que ocurre en este caso es que los pasajeros, a causa de su inercia, tienden a seguir con la velocidad que llevaban. Si la superficie del vehículo fuera de hielo y no hubiera de dónde sujetarse, tengan por seguro que los pasajeros se golpearían contra el frente del vehículo. En las pruebas de choque con automóviles, en las que se utilizan muñecos especialmente diseñados, se estudian las consecuencias que tendría un pasajero al golpearse contra la estructura del automóvil a causa de la inercia. ¿Sabías que el cinturón de seguridad tiene el propósito de protegernos e impedir que seamos expulsados del auto después de un impacto? Los primeros cinturones de seguridad fueron montados en el año de 1956 como una medida de seguridad necesaria para los conductores y pasajeros. En 1959, el ingeniero sueco Niels Bohlin inventó el cinturón de 3 puntos, que se convertiría en una norma universal para los automóviles. Hoy en día, y para minimizar los riesgos en los accidentes automovilísticos, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Newton encontró 55 años después de Galileo que los objetos con mayor masa tienen mayor inercia. Esto significa que un objeto muy masivo ofrece mayor resistencia al cambio de su movimiento que uno con menor masa. ¿Lo ven?
La bicicleta con una persona adquiere mayor aceleración que la misma bicicleta con 2 personas, aun cuando la fuerza de tracción es la misma. Esto se debe a que a mayor masa, la bicicleta ofrece mayor resistencia a ser acelerada. Tiene mayor inercia. Todos los días nos podemos enfrentar a situaciones que están relacionadas con la inercia. ¿En cuáles situaciones contrarrestarías este efecto? ¿Cómo la contrarrestarías? ¿En cuáles podrías aprovecharlo? Posiblemente al viajar como pasajero en un vehículo han experimentado el movimiento que se produce al frenar. Como se señaló en el video, este movimiento hacia adelante se debe a la inercia. La inercia también se manifiesta cuando un automóvil hace un cambio brusco de dirección. ¿Hacia dónde se mueven los ocupantes? En este caso, se observa que siempre tienden a seguir la dirección y el sentido del movimiento del vehículo antes del giro. Otro ejemplo se presenta cuando los magos jalan rápidamente un mantel sin tirar los objetos que se encuentran sobre la mesa. No es un asunto mágico, se debe a la inercia, ya que estos objetos tienden a continuar en el estado de reposo en el que se encontraban previamente. La inercia se define como la tendencia de continuar con el estado de movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerza. Esto es, en el caso de fuerzas equilibradas. En otras palabras, la inercia es la que hace que los objetos se mantengan en el mismo estado de movimiento con la misma rapidez y dirección. Es importante notar que cuando hablamos del estado de movimiento de un objeto, también nos referimos a objetos en reposo, que tienen velocidad cero. ¿En qué otras situaciones del entorno pueden identificar que se presenta la inercia? La inercia forma parte de las 3 leyes que explican el movimiento, propuestas por el científico inglés Isaac Newton en 1687, en el documento llamado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Observen el siguiente video en el que verán cómo la segunda y la tercera ley de Newton explican las fuerzas y sus efectos. Todos están experimentando en carne propia los efectos que se explican con las leyes de Newton, incluso el propio corredor. Hay algunos jugadores en el terreno de juego, pero afortunadamente no ha habido consecuencias que lamentar. Con esta última jugada hemos llegado a la primera mitad. Regresamos después de un breve descanso para conocer quién será el ganador de este torneo juvenil de fútbol americano entre los guerreros y los azucareros. En esta escena, los jugadores de ambos equipos tienden a continuar con el movimiento que tenían, pero evidentemente, al chocar entre sí, ha modificado su dirección. 2 de ellos han salido proyectados, especialmente el corredor principal. Los demás han tenido que frenar cambiando su movimiento. ¿Cómo se provoca un cambio en el movimiento de los objetos? Para que un objeto se mueva desde el reposo, hay que aplicar una fuerza. A mayor masa, se requiere una fuerza mayor para moverlo. Por el contrario, para detener o frenar un móvil con una masa grande, se requiere una gran fuerza. Cuando actúan sobre un cuerpo 2 fuerzas de la misma magnitud y dirección, pero en sentidos opuestos, se anulan. Estos y otros ejemplos se pueden explicar a partir de la primera ley de Newton que enuncia: todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Viajemos en el tiempo. Isaac Newton, científico inglés, enunció 3 leyes que predicen el comportamiento de los cuerpos en presencia de fuerzas. La primera de estas leyes había sido ya postulada por Galileo Galilei.
Las observaciones que realizó Galileo con respecto al movimiento de los cuerpos dieron pie a Newton para postular que para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo se requiere de una fuerza. Newton encontró que si una fuerza actúa sobre un cuerpo, ésta le producirá una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto es lo que conocemos como segunda ley de movimiento de Newton. Para completar su teoría, Newton enunció su tercera ley, en la cual establece que la interacción entre dos o más cuerpos se lleva a cabo a través de pares de fuerzas. Veamos de qué se trata. Cuando nos recargamos en una pared, al mismo tiempo experimentamos una sensación de empuje de la pared. En general, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este último ejerce al mismo tiempo una fuerza sobre el primero de igual magnitud y en sentido contrario. Este hecho es expresado en forma resumida por la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Las fuerzas de acción y reacción, aunque tienen igual magnitud y sentidos opuestos, no se anulan, pues actúan sobre cuerpos distintos. ¿Sabías que todas las actividades deportivas que realizamos están estrechamente relacionadas con la física? En algunos deportes, como el lanzamiento de jabalina, el atleta ejerce con el brazo una fuerza sobre el proyectil y lo acelera, desde el reposo hasta el momento en que lo suelta, tal y como lo señala la segunda ley de Newton. Y en el tiro al blanco se está expresando claramente la tercera ley de Newton, pues cuando el proyectil es disparado, el tirador experimenta en el hombro una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario a la fuerza que expulsó la bala. Día a día estamos rodeados de objetos en movimiento. Cuando el movimiento de un objeto se ve alterado, es porque necesariamente ha experimentado una fuerza. El conocimiento de las leyes de Newton es indispensable para la comprensión de cualquier fenómeno mecánico, desde el impacto de automóviles hasta los lanzamientos de naves al espacio y los movimientos de los cuerpos celestes. La segunda ley de Newton explica lo que ocurre con las fuerzas que están desequilibradas y en consecuencia siempre hay una variación en el movimiento. Por ejemplo, su rapidez. La segunda ley describe cómo varía la fuerza dependiendo de la masa y la aceleración de los objetos que interactúan. Esta relación se expresa en una fórmula matemática que permite predecir los efectos. Te sugerimos que consultes tu libro de texto para responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se relacionan la fuerza, la masa y la aceleración? ¿Cuáles son sus unidades de medida? Anota las respuestas en tu carpeta de experiencias. Por su parte, la tercera ley de Newton explica la actuación de dos fuerzas que resultan de la interacción entre objetos. Observa el siguiente video, pon atención en la información acerca de las siguientes cuestiones. ¿Por qué se les llama fuerzas de acción y reacción? ¿En qué objetos actúan? Ahora estamos muy listos para la tercera ley de Newton y esto es algo que probablemente ya has oído en algún otro lado, pero en este video me gustaría que entendiéramos de qué está hablando Newton cuando dice su tercera ley y que aquí está una traducción al español directamente desde el latín. Y bueno, uno diría ¿por qué en latín si Newton era inglés? Pero en ese entonces escribir en latín era común porque era como un lenguaje mucho más serio, ¿ok? Entonces la tercera ley
de Newton dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué quiere decir esto de ahí? Vamos a hacer un dibujo. Ahorita vemos estos ejemplos. Pero digamos que tenemos un bloque. Digamos que tenemos un bloque. Este bloque. Y digamos que está sobre una superficie que puede ser como hielo, digamos, para que no haya mucha fricción. Entonces, más o menos ahí está este bloquecito que está sobre hielo. Y digamos que llego yo, ¿ok? Y quiero empujar este bloque para moverlo, ¿ok? Entonces, digamos, llego yo, utilizo mi mano, ¿ok? Ahí está mi mano. Y lo tomo y lo empujo para que tenga un movimiento. Entonces, lo que está pasando es que yo imprimí una fuerza sobre el bloque que va en esta dirección, digamos en la dirección hacia la derecha, para provocar que el bloque tome cierta aceleración y se mueva en esa dirección, ¿ok? Entonces, eso es lo que hemos estado hablando en otros videos, pero lo que no es intuitivo es la parte de la tercera ley de Newton, en donde dice que no solo voy a imprimirle una fuerza a este bloque, sino que también el bloque va a imprimir una fuerza sobre mi mano de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ok? Entonces esto no es intuitivo porque a lo mejor no es algo que, no es como que podamos ver que la mano se va hacia atrás, ¿verdad? Por efecto de la fuerza. Pero puedes sentirlo. Cuando tú agarras este bloque y lo empujas, al final de cuentas, tú estás sintiendo la fuerza que imprime el bloque sobre tu mano porque sientes la compresión que hace sobre tu mano. Por ejemplo, no sé, si tú agarras en este momento y si estás sentado en un escritorio o frente a un escritorio y lo empiezas a empujar, entonces, es más, déjenme hacer el dibujo. Digamos que aquí está nuestro escritorio y de hecho lo estoy haciendo, mientras estoy haciendo el video estoy empujándolo con la mano para poder describirlo. Entonces digamos que tenemos aquí nuestra manita y estamos imprimiéndole una fuerza a la mesa o al escritorio en esa dirección. Incluso inténtalo tú mismo. Entonces, mientras tú le imprimes una fuerza, a lo mejor si es muy grande, pues la mesa empezará a temblar o a sacudirse, pero lo que vas a sentir en la mano es como la mesa comprime tu palma o la palma de tu mano, ¿ok? Y esto en realidad es una evidencia de que la tercera ley de Newton es cierta, porque de no haber una fuerza sobre la mano, entonces no la sentiríamos. El tacto se basa a partir de la presión que siente sobre nuestra superficie, sobre nuestra piel, digamos, ¿ok? Entonces, si no hubiera esa fuerza, no lo sentiríamos. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que tenemos, no sé, que estamos caminando en la playa. ¿A quién no se le antojaría estar caminando en la playa en estos momentos? Entonces, digamos que estás caminando en la playa y ahí está nuestro zapato o nuestro tenis, qué sé yo, ¿ok? Y estamos caminando sobre la arena, ¿ok? Entonces estamos sobre la arena, ¿ok? Estamos sobre la arena en la playa y por efectos de la gravedad, es decir, la fuerza que hay de nuestro pie al centro de la Tierra, entonces nosotros imprimimos una fuerza que es el peso que se genera por la fuerza de gravedad. Nosotros generamos cierto peso hacia el centro de la Tierra. Entonces, si tú realmente crees en la segunda ley de Newton, deberías irte hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo porque esa fuerza es constante. Entonces, estamos acelerándonos hacia el centro de la Tierra todo el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, esto no ocurre. Lo que está pasando es que además de que nosotros imprimimos una fuerza sobre la arena y que de hecho se va a mover, ¿verdad? Se va a mover porque a lo mejor la presión, la fuerza es muy grande y entonces aquí dejamos nuestra huella. Pero lo que está ocurriendo también es que el suelo o la arena está imprimiendo, el suelo a final de cuentas está imprimiendo una fuerza hacia arriba sobre nuestro pie. Y esto ocurre para que no sigamos acelerándonos hacia el centro de la Tierra de forma indefinida. Muy bien, entonces esta fuerza existe para que nosotros
esta fuerza existe y eso justifica por qué nosotros nos quedamos quietos cuando estamos parados y no nos aceleramos hasta el centro de la Tierra de forma indefinida. ¿Ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, estos ejemplos de aquí mejor. Aquí tenemos una nave espacial y digamos que te encuentras en esta nave y quieres escapar de la atmósfera terrestre. Y por supuesto, en el aire en el aire no hay de dónde empujarse o no hay de dónde tomar impulso, así que debes tener los químicos necesarios en este que es, digamos, nuestro tanque de combustible. Debes tener los químicos apropiados y para que así se pueda permitir realizar la combustión adecuada. ¿Y qué es lo que va a provocar que se expulsen gases por este lado? Se van a expulsar gases a una super velocidad, ¿ok? Una vez que se realizan las reacciones químicas necesarias y van a irse a super velocidad hacia atrás del cohete. Y eso ejerce una fuerza. Entonces, lo que la tercera ley de Newton nos dice es que no solo se va a imprimir una fuerza hacia atrás, sino que también se va a imprimir una fuerza en sentido contrario. Y esa fuerza es lo que va a generar que este cohete o esta nave espacial sea impulsada hacia el espacio exterior. Muy bien, eso le va a permitir a la nave acelerar cuando no hay ni siquiera de dónde impulsarse. El siguiente ejemplo es, por si algún día te encuentras a la deriva en el espacio, que ojalá eso nunca ocurra, pero digamos que te encuentras a la deriva en el espacio y sería útil tener algo para que puedas cambiar tu movimiento y no estés a la deriva por siempre. Y por supuesto no queremos que esto llegue a pasar, pero digamos que este astronauta de aquí, a pesar de que a lo mejor esté contento, ¿qué tal que un día pierde la conexión con este brazo que lo está manteniendo seguro? Entonces, la pregunta es, ¿qué puede hacer este astronauta para cambiar la dirección de su movimiento? Y bueno, suponemos que a lo mejor se le acabó el combustible de su cohete, o a lo mejor de plano no llevaba cohete ese día. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que va a tener que hacer es buscar algún objeto muy, digamos, con mucha masa que tenga en su traje o algo por el estilo, de tal suerte que se lo pueda quitar y aventar. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo de qué es lo que ocurre. Digamos que esta es la mano del astronauta. Ok, estos son sus dedos. Ok, quizás parece más una mano de alienígena, pero no importa, se entiende la idea. Y digamos que su mano ya agarró algo, ya tomó algo, no sé, digamos algo con forma cúbica, ¿ok? Digamos que ahí está el objeto que pudo encontrar el astronauta para lanzar. Entonces, cuando el astronauta lo lance, va a ejercer una fuerza hacia cierta dirección para este objeto. Pero, al aventar este objeto, también se imprime una fuerza en dirección contraria, muy bien, de la misma magnitud. Entonces lo que va a ocurrir es que el cuerpo del astronauta va a verse, o su movimiento se va a cambiar por efecto de esta fuerza que le imprimió el objeto hacia su cuerpo. ¿Ok? Entonces, esta es una técnica en donde a lo mejor puede ser tu último recurso para que no te quedes a la deriva y solo esperamos que este astronauta pues después pueda aferrarse o agarrarse a algo. Como observaron, la tercera ley de Newton explica el par de fuerzas que, aunque sus efectos no se aprecian en muchos casos, siempre actúan. ¿Cuál es la magnitud y sentido de estas fuerzas de acción y reacción? A partir de lo que se presentó en el programa, realicen la siguiente actividad. Para iniciar, elijan una interacción, por ejemplo, patear la pelota que está inmóvil en el suelo para que traten de explicar a qué se debe su estado de movimiento y sus cambios, a partir de las 3 leyes de Newton. En su explicación, elaboran un esquema con flechas que representen las fuerzas que identifiquen. Guarden su trabajo en la carpeta de experiencias. Los invitamos a leer más información acerca de las aportaciones de Isaac Newton que cambiaron las ideas de su época.
Para ello, le sugerimos el libro Historia de la Ciencia y la Tecnología, la Revolución Científica de Marta Stefani, colección de libros del Rincón. Fue un gusto compartir con ustedes esta sesión. Los esperamos en otra más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!